Está junto a nosotros Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Bienvenido, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a hablar en un momento más de los 160 años que está cumpliendo la Gran Logia de Chile y de las actividades que se han preparado para aquello. Pero antes, permítame preguntarle respecto a la situación o la mirada que tiene la masonería en Chile, por ejemplo, de la situación de la constituyente, ¿no? La Convención aprobó en el Pleno que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. ¿Qué les parece a ustedes como masones esta definición que podría tener, en caso de ser aprobada, la nueva Constitución? Bueno, en general lo que es la opinión frente a los debates que se están produciendo dentro de nuestra institución hay distintas miradas. Desde el punto de vista del interés de la Gran Logia, a propósito de procesos de discusión que hemos tenido desde 2019 en adelante, a nosotros nos parece que hoy día la Convención Constitucional está haciendo su trabajo. Para eso fueron electos. Los debates que allí se están produciendo, desde luego, es parte de lo que ocurre en instancias como esta. Y lo que importa cuál es el resultado final. Y para nosotros sí hay algo muy importante. Para nosotros es muy relevante que el resultado final permita que nuestro país logre apaciguar los ánimos, que todos se sientan representados en un documento tan importante como ese. Y en ese sentido, lo que ocurra entre medio es parte de un debate democrático que tiene que darse dentro y también fuera. Las personas pueden opinar, la ciudadanía puede opinar. Por lo tanto, es un proceso que está dentro de lo que se acordó y para lo cual se hicieron reformas incluso constitucionales. Y hay un proceso aquí que ahí se está desarrollando dentro de lo que la ley ha contemplado. Pero ustedes como Gran Logia nos fijan una posición en algunos puntos, como por ejemplo esto de la plurinacionalidad. Mire, nosotros entregamos una visión al respecto. A nosotros nos importan los principios constitucionales. Lo que tiene que ver con cómo se ordena el sistema político, las distintas variables que puedan estar allí en discusión, tiene que ver desde luego con los intereses políticos que están allí en discusión. Nuestra institución está formada por miembros que tienen distintas miradas respecto a aquello. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo en algo que es fundamental, que los principios que sustenten el armado de la nueva Constitución estén claramente expresados en lo que son nuestras tradiciones, que consagre la libertad, que consagre un principio de igualdad, que consagre desde luego una convivencia pacífica, que esté claramente allí expresado una idea de laicidad en el Estado. Nos importa mucho desde luego la soberanía popular, que en definitiva, ¿no es cierto?, nuestra república a través de su constitución reconozca la soberanía popular, etcétera. Esos son los aspectos que nos importan mucho. La igualdad en cuanto a los derechos de la mujer, nos interesa de manera bastante importante. Esos son los aspectos que son medulares para definir lo que va a permitir después un armado político. Los principios para nosotros son fundamentales. Y en ese sentido hemos colaborado, hemos hecho llegar documentación, hemos entregado una opinión dentro de las audiencias, señalando cuál es nuestro punto de vista, que ha emanado de discusiones internas nuestras, ¿no es cierto?, y de procesos como una convención nacional que hicimos en su momento, para tener una mirada común frente a esto. Justamente le quería preguntar por eso, Sebastián, porque entiendo que ustedes conversaron fueron de aquellos grupos que pudieron establecer y presentar su posición en la Convención Constitucional, pero ¿cómo se llega a esa conversación de aquello que los representa? Porque a diferencia de un partido político donde hay un ideal, un proyecto común, acá hay gente que tiene distintas miradas en ámbitos políticos, aunque comparten otras que es lo que los convierte en masones. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos algunos documentos doctrinarios que determinan nuestra visión frente al actuar en una sociedad donde todos convivimos y tenemos que aportar hacia el progreso de ella
y garantizar esos derechos y esa mirada. Nuestros principios hablan de justicia social, hablan de igualdad, hablan de lo que significa, ¿no es cierto?, como valor importante defender la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Por lo tanto, para llegar a plantear allí, uno toma como base, en primer lugar, los principios que nos ordenan como institución. Y eso es lo que ponemos de manifiesto, ¿no es cierto?, generalmente en nuestros pronunciamientos públicos. Nosotros somos una organización fraternal y que tenemos, desde luego, como sueño que la fraternidad sea un elemento distintivo en el género humano y sobre todo en la sociedad en que vivimos y convivimos. Nos importa mucho la fraternidad, mirarnos como hermanos. Entonces, en ese sentido, esos principios, claro, los manifestamos. Y cuando se dio la posibilidad de las audiencias públicas, solicitamos y nos hicimos presentes, pero también hemos hecho llegar puntos de vista en distintos aspectos. Hemos hecho llegar publicación a disposición de los convencionales y yo creo que, desde luego, todo lo que podamos hacer en ese sentido siempre lo vamos a hacer. Siempre poniendo los grandes valores que permiten garantizar la condición humana. Nosotros somos una entidad humanista y allí ponemos fuerte énfasis en aquello. ¿La Gran Logia estará disponible en su momento para, previo consenso interno, señalar que están a favor de un apruebo o rechazo del texto? A ver, ese es un tema que tienen los ciudadanos que resolver. Obviamente, si hubiera algún aspecto fundamental allí en discusión que requiera la opinión de la masonería, obviamente lo vamos a manifestar. Nosotros tenemos una instancia de discusión de los temas que son relevantes en nuestro país, que es el Consejo de la Gran Logia, y cuando hay algún tema que sea relevante, yo siempre lo he llevado a la discusión del Consejo, que también tiene la misión de opinar cuando la Asamblea no está reunida. Entonces, el Consejo representa el mandato de la Asamblea para abordar temas no solamente de carácter interno, sino aquello que pueda afectar a la sociedad toda. Estamos conversando con Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Esto en el marco de la celebración de los 160 años que comienza este 24 de mayo. Entre el 24 y el 28 de mayo hay varias actividades, visitas internacionales. Ya nos vamos a contar detalles de aquel itinerario. Estamos hablando de actualidad antes porque nos interesa también conocer la perspectiva que tiene la masonería en Chile. Una situación, usted es una institución histórica, ¿no? Me decía, superada por la Universidad de Chile y bomberos. Sí, la nuestra yo creo que debe ser la primera institución esencialmente ética que se constituye en nuestro país para promover grandes valores, los valores de la tolerancia, ¿no es cierto?, los valores, los principios del libre pensamiento, la mirada humanista, que si pensamos 160 años atrás, no estaba muy presente ni en las élites, ¿no es cierto?, ni dentro de la realidad cultural de nuestro país. Y esos valores los promovió la masonería, y siempre pensando en construir fortalezas éticas, ¿no es cierto?, para una construcción moral dentro de la sociedad, siempre respetando la condición humana, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay instituciones que nos preceden, pero que tienen un objetivo bien específico. Pero con las cuales desde luego tenemos un privilegiado trato en el tiempo, una relación y un respeto mutuo, porque efectivamente son instituciones esenciales en la República. Bueno, qué importante que me diga eso, porque justamente quería señalar esta cualidad histórica de la masonería, porque actualmente dentro de la conversación, de la discusión, está el hecho de la desaparición del Senado, otra institución histórica de la República. Desaparición o conversión a una cámara territorial o como sea. Lo cierto es que el Senado, como lo conocemos hasta ahora, no existiría de acuerdo a la nueva Constitución. Considerando también además que insignes masones han sido senadores, ¿qué le parece a usted la desaparición de esta figura del cuadro político? Mire, me toca un poquito un sentimiento, porque un recuerdo. Yo era un adolescente y concurría a un acto que se hacía en una sede sindical
por el barrio Yungay. Yo vivía en el barrio Yungay en ese tiempo. Y asistió un senador de la República, y llegó, parece que había ciertas tensiones en ese momento, y dice: soy senador de la República y presido el Senado de la República, la institución política más antigua del país, formada por el padre de la patria, Bernardo O'Higgins. Esa frase me quedó. Dijo muchas cosas más, pero me quedó. Él era Salvador Allende. Entonces, cuando uno mira el rol que ha tenido el Senado, las instituciones cumplen un rol. Pueden mejorarse, pueden perfeccionarse, pero en esencia los errores son, a lo mejor, las dificultades surgen en la apreciación respecto al rol que cumplen las personas. Pero el Senado, como institución, ha sido una institución realmente relevante en nuestra República. A lo mejor hay una solución que lo supere, pero hay que comprobarlo, supongo. Yo creo que, en definitiva, lo que hay que pensar siempre es que todo esfuerzo de construcción de un texto constitucional tiene que tener un equilibrio razonable entre la tradición y lo que hay que poner como nuevas potencialidades. Si eso no se hace, probablemente no se logre recoger aquellos aspectos que son tremendamente positivos en la historia de un país. Un país no se inventa de un momento a otro, es parte de una historia construida con momentos gloriosos, con momentos amargos, con distintas variables que pueden ocurrir en todo ello. Yo creo que lo más razonable es tomar todo aquello que era bueno, ¿no es cierto?, de la tradición política chilena, donde hay hombres tan relevantes, figuras tan sobresalientes. Yo conocí a un senador comunista, el senador Barro, y que tenía una capacidad de exposición de ideas en el Senado que era tremendamente relevante. Estaba el Marqués Bulnes. Yo era un adolescente y me gustaba la política, ¿no? Y buscaba esas referencias. Después, por cuestiones, digamos, colaboré en un trabajo de investigación histórica de un historiador norteamericano y me metí en la historia del Senado, los discursos de los años 30, 40. Había uno que me fascinaba leer lo que había hecho, digamos, Eugenio González Rojas, que fue rector después de la Universidad de Chile, con tremendas exposiciones, ideas. Raúl Reti, en fin. Entonces uno debe pensar, cuando surgen estas discusiones, qué es lo que queda de esas instituciones, sino en la fortaleza de los hombres que en un momento dejaron un legado para este país y que contribuyeron con sus ideas a los debates políticos de su tiempo. Ahora, déjeme plantearle algo, Sebastián. Sebastián Jans es el gran maestro de la Logia de Chile. Y esto lo quiero conversar con usted porque es parte de una conversación que tuve hoy día, justamente con otras personas. Recordando también esos discursos, esos mensajes, la forma que había antiguamente de hacer política, por ejemplo, en el Senado. Uno de aquellos que participaba de la conversación decía que eso se había ido perdiendo, que la política en general se había frivolizado y que el Senado también era un reflejo más de aquello, que el Senado ya no tenía esta, por decirlo de alguna manera, pompa y circunstancia que tuvo otrora, había perdido peso, que se había convertido en una Cámara que era un contrapeso de la Cámara de Diputados, pero no tenía esa potencia o esa mirada estadista que hubo antes. Yo identifico varios senadores hoy día que realmente son aportes a los debates de nuestro país, ¿no? Yo creo que sí, hay momentos en que tal vez los problemas institucionales no bien resueltos o el carácter de determinada figura puede producir aquello. Yo creo que en general en los países donde hay Senado, allí hay un buen equilibrio. Ahora, cuando se ha abusado de que una ley entre por un lado, si está más o menos el panorama, mejor que entre por el otro, claro, se va perdiendo el sentido exacto que tienen cada institución para lograr, digamos, un proceso legislativo que sea tal vez mejor manejado.
Pero bueno, es un tema que supongo tendrán que hacer valer los senadores ante los convencionales para demostrar cuál es la fortaleza de una institucionalidad como tal. Lo otro, yo creo que hay que analizarlo con profundidad, tener algo de constitucionalismo comparado para fortalecer esa idea. En fin, es parte del debate, yo no estoy allí, por lo tanto son cosas que se me ocurren como humilde ciudadano, ¿no es cierto?, opinar. Permítame un segundo, Sebastián. Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile. Estamos en vivo y en directo como siempre, en 30 segundos. Sí, solo 30 segundos. Evan Williams nos da un buen consejo. Downright. Exactamente, Evan Williams con nosotros conversando esta noche junto a Sebastián Jans, gran maestro de la Gran Logia de Chile, y estamos hablando de actualidad. Ya les vamos a contar de las actividades de los 160 años de la Gran Logia de Chile de nuestro país. Pero vuelvo al tema anterior, ¿no? A propósito del trabajo de la constituyente. Para algunos, y voy a plantear el argumento que se señala, para algunos no se trata de refundar, sino que de modernizar instituciones, y quizás el Senado entraría en ese proceso a través de un Senado 2.0 que se conoce como Cámara de las Regiones, Cámara Regional, donde participarían no todas las discusiones políticas y de leyes, sino que en aquellas que tienen que ver justamente con los desafíos de las regiones. Según lo que se dice, esto sería una buena oportunidad para democratizar en territorio el acceso a desarrollo de leyes y para hacer más equitativa la representación de la gente en una instancia política. Suena atractivo, pero lamentablemente todavía no se conocen todas las atribuciones que va a tener esa Cámara Regional. ¿Cómo siguen ustedes esa discusión? Bueno, lo seguimos como cada uno en su mirada y su visión ideológica, desde luego. La nuestra es una institución donde están todas las miradas políticas, las miradas religiosas, distintas miradas filosóficas, y desde luego hay partidarios de cambios más profundos desde el punto de vista de lo que podría ser el esfuerzo de la convención, y otros que consideran desde luego que hay que la convención debiera ser estar más atenta respecto a lo que son los logros de la democracia chilena, que de alguna manera siempre fue mirada con admiración, no solamente ahora. Antes que se rompiera, digamos, antes de la crisis del 73, también había una mirada de respeto para lo que era el proceso institucional chileno, con todas las deficiencias, ¿no? Yo no creo que haya un sistema político perfecto, pero algunos consideran que eso tiene, digamos, que tener algún nivel de consideración y atención, y es parte de debates, de conversaciones. Nuestras logias siempre son lugares de debate muy, digamos, abiertos a los problemas que vive nuestra sociedad. ¿Cómo ven ustedes el escenario ante un eventual rechazo al proyecto de nueva Constitución? Bueno, lo que puede ocurrir efectivamente es que hay una mirada negativa de la ciudadanía frente al resultado, o lo contrario. Eso es algo que hay que ver, porque todavía la Comisión de Armonización no hace su trabajo, entonces todavía no podemos pensar cómo se va a armar esto dentro de los conceptos que estén manejando o de las ideas que entren en una discusión final. Por lo tanto, como institución no nos ponemos en una u otra alternativa. Nosotros lo que aspiramos, sí, de que efectivamente esto ayude necesariamente a la armonía entre los chilenos, que ayude a resolver problemas históricos que hay en nuestro país. Hay temas de equidad que hay que resolver, y que desde luego una constitución tiene también que garantizar de alguna manera de que cosas que ocurrieron, que llevaron a un estallido social tan intenso, ¿no es cierto?, no vuelvan a ocurrir. Las insatisfacciones frente a distintas demandas, sensibilidad de las personas que tenían de que su dignidad no estaba siendo observada. En fin, hay allí un tema que desde luego a nosotros nos interesa, por sobre todo que ayude y no sea un elemento que en definitiva contribuya a una mayor
digamos, confrontación dentro de nuestro país. Una de las críticas que se hace al proceso, podríamos decir que a lo mejor una crítica sesgada, porque hay gente que podría estar desde antes pensando en el rechazo, ok, todo lo que quieran, pero una de las críticas que se da es que el debate ha sido carente de razón, ha sido más la pasión que la razón la que se ha impuesto, dicen algunos. Quisiera preguntarle si usted siente que ha faltado razón en esta conversación. Mire, nosotros por lo menos yo desde que asumí este cargo, el día siguiente que asumí hice un llamado a cuidar el lenguaje, las formas. Yo creo que estamos en un país muy confrontado y donde las formas propias de una discusión republicana, contribuyente, se han perdido. Hoy día hay una fuerte propensión a un lenguaje recargado que incentiva precisamente a que la percepción de la ciudadanía sea que eso parece ser normal. Se va normalizando. Hoy día estamos muy preocupados de lo que está pasando en las escuelas. Nuestros alumnos, ¿no es cierto?, nuestros niños, nuestros nietos, nuestros hijos, ven en la televisión un nivel de confrontación demasiado alto que entrega como mensaje y como ejemplo, entrega a las élites de nuestro país. Cuando alguien quiere expresar su opinión, parte descalificando, parte tipificando, ¿no es cierto?, al adversario. Eso es tremendamente negativo. Estamos contribuyendo día a día a un escenario confrontacional. Día a día estamos contribuyendo a que aumente la temperatura de la sensación de que no hay, digamos, espacio para el diálogo, para la argumentación racional y desde luego para el respeto que todos nos debemos dentro de una democracia, dentro de una sociedad. Nosotros todos nos debemos a los demás en términos de respetarlos en su condición de otro, ¿no? Y eso uno no lo ve en las élites. Ve una recarga muy alta, ¿no es cierto?, de descalificación, de poner una argumentación agresiva, la agresividad que perciben nuestros nietos, nuestros hijos, los jóvenes, lo que reciben como ejemplo es tremendamente negativo. Y eso está repercutiendo en la cotidianidad. ¿Tiene alguna tesis de por qué hemos llegado a este punto donde la razón lógica pierde ante el panfleto, ante el yo creo? ¿Y por qué estamos en una sociedad tan violenta? Una violencia que se ve en redes sociales, que se ve en la conversación, no existe discusión, es de una pelea, lo que pasa en los colegios. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la crisis que sustenta este escenario? Yo creo que la primera responsabilidad la han tenido nuestras élites. Nuestras élites empezaron en una escalada, ¿no es cierto?, confrontacional hace 5, 6, 7 años. Esto fue creciendo. Y desde luego el estallido social también es una manifestación de una tensión acumulada. Entonces yo creo que lo que hay que considerar que tenemos que cambiar el switch. Y las élites de nuestro país tienen que cambiar el switch, tienen que discutir de otra manera, tienen que abrirse a un diálogo más receptivo respecto a la idea en discusión antes que descalificar y tipificar y, bueno, la falta de respeto entre unos y otros es cosa de cada día. Yo creo que eso es complejo. Es complejo porque reconstruir una relación republicana de respeto requiere mucho esfuerzo. Y claro, cuando hay perspectivas electorales que se vienen, escenarios que generan una complejidad, eso hace más difícil posibilitar que lo racional, que la búsqueda de consensos, la construcción de miradas comunes no esté dentro de la lógica. Hoy día no se discuten grandes temas nacionales.
Nadie está pensando en cómo va a progresar este país. Nadie está pensando, digamos, en cuáles son los grandes focos para el desarrollo que traiga progreso, que permita que las personas puedan tener oportunidades. Lo que se está discutiendo en general son cosas muy de corto plazo, muy de confrontación con dividendo inmediato. La encuesta del Entonces, eso yo creo que también debemos pensar de que, en definitiva, lo que debemos buscar es que el pueblo chileno avance hacia un estado de felicidad, no de infelicidad permanente producto de un diagnóstico que se hace cada día tremendamente negativo. Entonces hay que ponerse positivo, hay que ponerse racional, hay que ponerse en una perspectiva de que los problemas hay que abordarlos y hay que abordarlos en conjunto. Gran parte de la construcción del discurso político hoy día en todo el espectro político es un discurso que va dirigido a la emoción. Y ayer, acabamos de vivir una experiencia de desbordes emocionales y de secuestro emocional en algunos casos a propósito de la discusión del quinto retiro. Había una propuesta de quinto retiro, mucha gente anhelaba que eso avanzara. Algunos argumentos técnicos señalaban los problemas que esto traía consigo. Se cuestionó que aquellos que antes eran oposición lo aplaudían y hoy día que están en el gobierno lo critican y viceversa. Y está instalada esa conversación respecto a una propuesta de gobierno que no prosperó tampoco y qué se haría. Hay gente que está llamando a reclamar esto en las calles porque el dinero es nuestro y la plata la necesitamos ahora. Y hay otros que dicen, sí, ok, el dinero sigue siendo tuyo, lo vas a necesitar cuando te jubiles, pero hoy día implica un descalabro económico de marca mayor que lo van a pagar los más pobres. Pero esos argumentos racionales quedan muy débiles frente al argumento emocional que implica tener el dinero hoy día para gente que tiene necesidades. ¿Qué le parece a usted y a través suyo a la Gran Logia esta discusión que se da respecto a los retiros y las necesidades que tienen las personas que no son subsanadas por el Estado? Mire, la invitación es que conversen las cosas, las vuelvan a conversar y se busque un mínimo común, porque en definitiva yo parto que hay buena intención en todos los actores que están discutiendo, ¿no? Y que tienen distintas miradas. Habrá posibilidad de conversar previamente, ¿no es cierto?, y ponerse de acuerdo en algunas ideas generales y avanzar hacia lo que sea adecuado legislar. Hay una fórmula que pueden emplear y que nosotros hemos estado reiterando a través de distintos medios hace tiempo, ¿no? Prudencia, responsabilidad y respeto. Yo creo que no es muy difícil con esas conductas construir acuerdos y llegar a resultados que sean fructíferos para lo que se quiere. El Estado obviamente tiene que hacer esfuerzos importantes para que se resuelvan los problemas más acuciantes. Y también hay que cautelar de que no tengamos problemas graves a futuro, como una... Claro. Podría ser una inflación desenfrenada. Son temas que, como todos los ciudadanos, todos los que observamos esto, vemos amenazas en algún sentido u otro, digamos. Ahora, con mucho cariño a la clase política, ¿no? Porque prudencia, responsabilidad y respeto, la verdad es que no se ve muy presente, ¿no?, en las discusiones, en las conversaciones. ¿O será que aquellos que no profesan la prudencia, la responsabilidad y el respeto son tan vociferantes que parece que eclipsaran a aquellos que sí tratan de manejarse desde ese punto? Mire, yo he tenido muchas veces conversaciones con dirigentes políticos y los veo como personas realmente bien inspiradas. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar un poco la forma. Yo creo que si una persona de mi edad puede dar un consejo, ¿no es cierto?, es precisamente busquemos la forma de manera distinta para abordar los problemas. Y a veces no es tanto el esfuerzo que hay que hacer. Quiero avanzar al tema de la Universidad de Chile. Eneo Vivaldi ha sido rector de la Universidad de Chile por 2 periodos, masón, por cierto.
¿Cómo evalúa usted el liderazgo que ha tenido Enio Vivaldi a la cabeza de la universidad, de esta institución, incluso más antigua que la masonería? Bueno, yo en general la opinión que tengo de la Universidad de Chile, que es una de las instituciones fundamentales en nuestra república, el rector tiene una mirada de mucho, digamos, compromiso con la universidad, eso es la sensación que tengo. Pero no tengo un seguimiento de lo que allí ha ocurrido, por lo tanto, dentro de una mirada general, el año 2019 hicimos un homenaje en la Universidad de Chile, 2018, y le entregamos una condecoración por su aporte al desarrollo del pensamiento laico en nuestro país, porque él desde luego siempre tenía una mirada laica para enfrentar los desafíos y incluso su trabajo como investigador científico, en fin. Eso es lo que le puedo decir en general, pero no llevo un seguimiento directo de lo que ocurre en la universidad. ¿Podría darse, a propósito de la elección en la Universidad de Chile, hay 2 mujeres que están postulando para ser las primeras rectoras de la Casa de Estudios, es Rosa Debes Alessandri y Kemi Oyarzún? Entiendo que una de ellas pertenece justamente a la masonería. Sí, no sé, no tengo información. No. Sí, son 2 destacadas académicas. Tengo entendido que hay dos varones también, pero pareciera que todo indica que va a haber una rectora por primera vez en la Universidad de Chile. Sería una señal de estos tiempos donde la mujer ha venido ocupando cargos que antiguamente le eran vedados. Por cierto, yo creo que las instituciones, sobre todo las grandes instituciones educacionales en nuestro país, hasta ahora han sido un poquito, han limitado un poco la posibilidad de que haya mujeres dirigiendo las instituciones académicas. Así que un avance importante yo creo que sería, desde luego. Estamos conversando con Sebastián Jans, gran maestro de la Logia de Chile. La vez anterior que habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted, habíamos hablado de algunos de los mitos y realidades de la Logia, y una que quedó pendiente, que ahora la revisé porque estuve mirando, era si existían masones jóvenes. Sí. Se tiende a pensar que la mayoría de los masones están en cierta edad, hacia arriba, digamos, como que la decisión de ingreso o las puertas no están lo suficientemente abiertas para los más jóvenes. ¿Desde qué edad alguien podría optar para ser masón? No, diría, en general hay una mirada precisamente. Lo que pasa es que ocurre que entre los 20, 28 años, los jóvenes están en otra mirada, digamos, están resolviendo otros problemas. Pero aún así tenemos un número relevante de jóvenes. Hay que tener más, sí, hay que tener más. Yo me he planteado como desafío que hay que tener mucho más presencia. Yo hablo de un componente etario más diverso, en los distintos rangos de edad. Lo que pasa es que siempre uno llega a ciertos niveles después de una vida masónica. Entonces uno ve, por supuesto, representando a la masonería en distintos lugares personas que son mayores, maduritos por lo menos, y tiene que ver porque lo nuestro es un proceso de formación, de construcción personal que va pasando etapas, grados en el cual se va, construyendo una concepción de lo masónico. Entonces, claro, cuando uno llega a determinado cargo ya algo blanco hay, digamos, cerca de... Ha pasado algo bajo ese puente. Algo ha pasado, pero eso no significa que en los niveles menores haya una presencia importante de jóvenes. Tiene que haber más, sí. Sebastián, por favor, cuéntenos de la celebración de estos 160 años, una celebración que comienzan ya el 24 de mayo. Sí, van a haber otras actividades previas, pero oficialmente la Gran Logia empieza su actividad el 24 de mayo. Ese día tenemos empieza el día antes, en realidad hay una romería, qué sé yo, pero el acto más importante se realiza a mediodía, el día 24 de mayo. Hemos invitado a las principales autoridades del país,
ha sido tradición que cada vez que cumple una década, desde que volvimos a la democracia, cada vez que cumple una década la Gran Logia de Chile asiste el presidente de la República y puede hacer uso de la palabra en nuestro acto. Ocurrió con el presidente Elwin, ocurrió con el presidente Lago, con el presidente Piñera, esperamos que ocurra también con el presidente Boris. Y es un acto público y los días siguientes vienen actos ya más de carácter privado. El día 26 tenemos una actividad abierta pensando el Asia-Pacífico como un espacio de desarrollo de la humanidad, una reflexión allí que hay importantes invitados que van a exponer. Así que dentro de ello también están estas actividades que son más bien típicamente masónica, donde... ¿Y van a inaugurar el Museo Masónico? Sí, no, el museo existe, pero lo hemos reconcebido, hemos generado allí, estandarizado a nivel museológico, lo que hoy día la realidad de otros museos, claro. Lo logramos ya y vamos a tenerlo listo para inaugurarlo. ¿El museo es abierto para todo el público? Sí, claro, sí. Bueno, generalmente van colegios, cursos, visitan nuestra casa masónica. Bueno, desde la pandemia hasta ahora no hemos podido reinaugurar eso, pero apenas podamos, y ya que ahora va a estar abierto el museo, van colegios, van visitas, vienen también turistas a visitarlo, y donde hay piezas históricas muy relevantes. Por ejemplo, nosotros para nuestros trabajos usamos una especie de delantal, un mandil, ¿no?, que usamos para nuestros trabajos masónicos, y está, por ejemplo, el mandil que usaba Blanco Encalada. Perfecto. El primer presidente de Chile, y también tenía 36 años cuando asumió ese rol, ¿no? Por meses parece que el presidente actual es un poco más joven. Pero para significar ello, él fue presidente de una logia que se llamó Filantropía Chilena número 1, y que junto a otras distinguidas figuras de su tiempo, de la política de los años, a fines de los años 20 del siglo XIX. Entonces, un museo que tiene cosas así de ese tipo, que están las herramientas médicas de don Ramón Allende Padín, por ejemplo, que fue gran maestro, que participó en la Guerra del Pacífico como médico, y que es, digamos, bisabuelo de la actual ministra, no, el tatarabuelo de la ministra Maya Fernández. Perfecto. Bueno, está interesante ahí una serie de actividades a propósito de los 160 años de la Gran Logia de Chile. Sebastián Jans, gran maestro, está con nosotros el día de hoy. El sábado también hay elecciones en la Gran Logia de Chile, así que podemos estar atentos de aquello. Le voy a hacer entrega de esta caja. Esta caja es un compendio de 3 variedades que tiene Evan Williams. La voy a mostrar ahí. Ahí está. El bourbon más antiguo del mundo. También una institución, ¿ves? Y está más vigente que nunca. Aquí hay 3 variedades: Apple, este es Black y este es Honey, para que lo lleve. Recuerdo haber estado con nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.